Algo que yo quisiera, amados hermanos, en nuestras vidas, es que no solamente nos acordemos de este día tan especial, la resurrección de Jesucristo, sino que vayamos nosotros siempre digiriendo a lo largo de los 12 meses. Yo recuerdo que cuando era niño y joven en la ciudad donde nací, en Ecuador, veía de año tras año las procesiones. Yo nací en un hogar católico y de hecho todos éramos católicos. No me acuerdo que en la ciudad donde yo haya nacido haya habido una sola iglesia cristiana evangélica, no la había. Hasta el año de 1963 que yo salí de la ciudad donde yo nací. Entonces cada año era la procesión, gente que se arrepentía, se golpeaba el pecho. En algunas casas teníamos la costumbre, los padres nos daban una buena comida, etc. Esa era la forma como se celebraba la resurrección. La Semana Santa era día tras día es una expresión de religiosidad. Me acuerdo que yo me eduqué en una escuela que llamaban los hermanos cristianos, no sé si en algunos países ustedes se acuerdan de ellos, La Salle. Y entonces nos enseñaban que, por ejemplo, el día viernes no teníamos que bañarnos, porque si nos bañábamos nos convertíamos en pescado. No nos permitían comer carne porque era una blasfemia. En fin, era una conjugación de situaciones que no he visto nunca en la Biblia. Y así pasó toda mi vida, todos mis 18 años que estuve yo en la ciudad donde nací, con ese síntoma de trascendencia. Año tras año la procesión, el mirar a la gente como quería expresar ante un crucifijo andando, que se rompía todo esquema bíblico, que dice la Biblia que no te harás imagen, nada de lo que está en la tierra, ni lo que está en el cielo, pero se hacía. Iba la gente cargando en sus hombros, realmente me atrevo a hacer una estatua, todos venerábamos a ello, y así una religiosidad que realmente no quedó nada en mi vida. Y yo quiero, amados hermanos, que nosotros, como cristianos evangélicos que somos, no tengamos esa tendencia de año a año tratar de celebrar esta resurrección y que quede ahí, sino que por el contrario nosotros estemos entendiendo en cada momento qué es la vida de Jesucristo, qué es lo que ocurrió con su vida, para que de esa manera nosotros podamos engendrar en nuestros corazones y vivir diariamente el recuerdo maravilloso de lo que Jesús hizo en el mundo, de lo que murió, de lo que resucitó. Amados hermanos, créanme que si ustedes empiezan el día de mañana a recorrer la vida de Jesucristo hasta que Él murió y resucitó, la vida de ustedes va a ser diferente. Créanme, hermanos. Si ustedes pueden en la oración de la mañana repasar todo lo que pasó a Jesucristo y entender el por qué usted le ama al Señor y entender por qué usted es cristiano, entonces va a tener una gira tremenda en su vida. Yo me temo, amados hermanos, que en un contexto, voy a decir un contexto mundial, el cristianismo evangélico como que se está transformando en una religión más, en una costumbre más. Por eso es que las iglesias están amontonadas en un día como este, cuando se festeja Navidad, cuando hay un matrimonio, cuando hay un funerario y nada más. Pero estamos perdiendo esa dulzura, como que estamos perdiendo esa unción que Cristo quiso darnos. Y nos olvidamos por completo lo que realmente significa Jesús. Así es que vamos a caminar un poquito en esta mañana. En primer lugar, acordándonos la venida de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vino acá? ¿Qué realizó? ¿Qué situaciones? Bueno, el Señor, podría decir en primera instancia, hizo tantos milagros, amados hermanos. Acuérdense ustedes de aquella mujer que tenía una joroba por ya 18 años, mientras el Señor estaba predicando en la sinagoga, le sanó a aquella mujer. Entonces haga usted una pausa este momento en su mente.
una mujer con una joroba de 18 años que la pobre no podía caminar. Y entonces Jesús rompe el esquema que tenía que ser sana fuera del día de reposo. Estaba en la sinagoga. Y sin embargo lo hizo. Pero aquella mujer dio gracias a Jesús y entendió que él era un Dios. Aquella mujer, tenemos otro ejemplo, que durante 12 años sufría del flujo de sangre. Y dice la palabra de Dios que gastó todo su dinero en los médicos y nunca fue sana hasta que encontró la misericordia del Señor y lo sanó. Mientras el Señor caminaba para Jerusalén, vemos a un ciego que le gritaba: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. El hombre estaba totalmente nublado su vista, no tenía esperanza y caminaba siguiéndole al Señor, pasándose por las multitudes para encontrar una sanidad en su vida. Jesús se paralizó, se paró. La gente no quería que se acerque a Jesús, pero le dio importancia a esa persona porque veía el sufrimiento de que era un ciego. Inmediatamente le sanó y pudo ver la luz. Cuando los apóstoles estaban con él, vieron caminarle al Señor, vieron caminar al Señor en el mar. Caminaba en el mar. Pienso que es uno de los acontecimientos más solemnes, un milagro tremendo, el que el Señor esté caminando en el mar. Mira una grandeza de él. Cuando hubo la tempestad y él estaba dormido, los apóstoles le pidieron que se levantase, que estaban ellos ahogándose, estaban pereciendo. Y él pudo, levantando la mano, detener la tempestad. Y por eso dijeron: ¿quién es este hombre que hasta las aguas le obedece? Es que era Dios, era Cristo. Entonces vemos que todo ese movimiento del Señor estaba lleno de amor, de misericordia. No había enfermo en aquel tiempo que se presentase ante el Señor y que no sea sano. Y él jamás preguntaba: ¿tú eres mi seguidor? ¿Tú estás yendo a mi sinagoga? ¿Qué religión tienes? ¿Estás entendiendo lo que estoy predicando? No. Él, con su amor, con su gracia, que solamente él podía tener, asistía a cada persona. Si ustedes miran los evangelios con mucha atención, van a encontrar dos cosas. Que la mayoría de los evangelios nos relata los milagros de sanidad que él hacía, los milagros de expulsar demonios, y pocas veces él habla de predicación. Había una enseñanza, pero él rompió toda religiosidad. Él vino a romper todo lo que los fariseos hacían y decían. ¿Usted se ha encontrado alguna vez con ese síntoma de religión? Yo me he encontrado hasta en la iglesia cristiana evangélica, lamentablemente, una religiosidad. Por ejemplo, no te pintes si eres mujer. Si eres mujer, no uses ropa de hombre, es decir, el pantalón. Es decir, una serie de cosas que después, al mirar profundamente la palabra, digo, ¿cómo aún en la iglesia cristiana evangélica se ha permitido eso? Porque nos acostumbramos, porque encajamos en un síntoma de religión que no nos lleva a nada y perdemos la verdadera naturaleza del amor a Cristo. Cuando Él es otra cosa, cuando Él nos dice en su palabra: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Amén. Los fariseos le censuraban cuando Él estaba en las bodas del Canaán, cuando estaba Él contento, no sé el tipo de vino que Él tomaba. Así, entonces había una censura de parte de los religiosos, porque para eso eran puestos ellos. Pero después de que la gente empieza a entender que Cristo era Dios, cuando empiezan a comprender de que Él vino a liberarnos de toda atadura. Por eso Juan, cuando estuvo preso, le dijo a uno de sus discípulos: ¿es este el Mesías que habíamos de esperar? ¿Es este el Mesías? El mismo Juan quería convencerse. Y cuando le preguntaron al Señor lo que había dicho Juan, ¿qué les dijo el Señor?
No le dijo el Señor, sí, yo soy el Hijo de Dios. Regresa donde Juan y dile, los cojos caminan, los ciegos ven, los pobres conocen ahora el Evangelio. Amados hermanos, eso es Evangelio. Y yo de veras quiero que toda esta congregación, que nuestras familias, dejemos a un lado un espíritu de religiosidad, que eso nos conduce a un fariseísmo que no implica nada de lo que el Señor nos enseñó. Yo siempre quiero entender que el Señor nos dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero hay que refrescar diariamente todos estos acontecimientos del Señor. Y como si fuera poco, la especialidad del Señor cuando compartía la palabra era hablar del reino de su Padre, era hablar de la vida eterna. A todos quienes sanaba, no le decía solamente está sana, sino que la primera expresión que él tenía es, vete, tu fe te ha sanado. Y paralelamente a la sanidad venía aquí la salvación. Amados hermanos, cuando nosotros comprendemos de dónde nos sacó el Señor y entendemos lo que es este día de resurrección, donde queremos que se engendre en nuestro corazón, la vida nuestra va a ser diferente. Hagámonos una autocensura y miremos si es que no estamos siendo muy religiosos. Hay una expresión tremenda cuando se dijo que la religión es el opio de los pueblos, que se adormece. Eso dijo Lenin, ¿no es cierto? El comunista. Dice, las religiones es el opio de la gente, les adormece para que ellos estén cabizbajos. Pero la religiosidad no es esa la que nos enseñó Cristo. Nos liberó del pecado para tener una vida de esperanza. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la necesidad financiera, en la falta de trabajo, en la enfermedad, tenemos que comprender que Cristo es un Dios vivo. Amén. Que todos podamos decir en esta mañana realmente, Cristo vive. Y yo vivo, Señor, porque tú vives. Amén. Dios no nos quiere mantenernos una vida apagadas, hermanos. Nosotros tenemos que ser la luz y la sal, la alegría de la gente cuando nos mire, hermanos. A veces se expresa estar agachados, así. Eso es la cristianidad para algunas personas, ¿no? Nosotros tenemos que tener contentamiento, estar seguros de a quién hemos creído. Repase diariamente las Escrituras, mirando la historia del Señor. Después de que Él predica, después de que hace maravillas, viene una situación adversa al Señor. Vamos entonces pasando en nuestra mente. ¿Cuál es el primer episodio que le ocurre a Jesús? El arresto. Le arrestan como a un criminal, de acuerdo a la palabra. Pero esa misma noche, Él está en el Monte de los Olivos orando, sintiendo en carne propia lo que a Él le iba a suceder. La muerte, la tortura. Y por eso Él tiene que decir, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. La Biblia nos enseña que Él derramaba de su rostro un sudor que se convirtió en gotas de sangre. ¿Cuál habrá sido la angustia del Señor en esos momentos? Eso es lo que usted y yo tenemos que repasar, hermanos. La angustia que el Señor tuvo para esperar lo que le iba a suceder. Y cuando vinieron a arrestar, dijo Él, yo cuántas veces estuve en la sinagoga, hoy vienen con armas y con palos a arrestarme. Y acepta que le arresten. Vemos nosotros en la Biblia como uno de los apóstoles, se cree que es Pedro, sacó su espada y cortó la oreja de uno de ellos. Pero el Señor no dijo bravo, sino que acercó a darle sanidad. Aquel verdugo que estaba arrestándole a él mismo, le sanó. Y fue.
conforme al arresto que le hacían los romanos y los sacerdotes de la sinagoga. Y cuando él estuvo solo, Pedro, su brazo derecho, quien había dicho anteriormente, Señor, yo daré la vida por ti. Y el Señor le dijo, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Así es que usted y yo tengamos mucho cuidado, hermanos, de sentirnos extremadamente firmes en las cosas del Señor. Si no estamos seguros que la unción del Señor está totalmente en nuestras vidas. Por eso dice el Señor, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Yo no pienso que Pedro sintió una debilidad espiritual, nunca se sintió totalmente vertical, firme. Sin embargo, en los momentos más álgidos del Señor, ¿qué hizo él? Le negó 3 veces. ¿Qué dolor habrá sido para el Señor que el apóstol, su brazo derecho, a quien le dijo que le entregaría las llaves del cielo, en su cara le dijo que no lo conocía? Y nosotros nos podemos preguntar en esta mañana, yo no creo que haría eso, negar a Cristo. A lo mejor no el mismo episodio, pero hay muchas formas como nosotros, inconscientemente o conscientemente, le negamos al Señor. Por ejemplo, cuando estamos por una u otra razón en compañía de los impíos, tenemos la fortaleza en el Espíritu Santo para hablar del Señor. Damos un testimonio cuando vamos a tener unos alimentos, decir un momento voy a orar. Estamos nosotros en un ambiente impío. Y posiblemente usted me está diciendo es que el pastor ya no está en ese ambiente. No, ya no lo estoy, pero ayer sí estuve. No todo el tiempo fui yo cristiano, ni todo el tiempo fui pastor. Trabajé en la vida secular siendo cristiano. Y cuando estábamos en la mesa en una comida, yo agachaba mi vista y empezaba a orar. Y luego se reían y me criticaban. ¿Y por qué estás orando? ¿Sabe lo que yo contestaba? Para poder diferenciarme de los animales. Porque cuando yo veo a un animal que dan comida, nunca ora. Yo soy mejor que un animal. Me ofendían, pero yo tenía que defenderme. Entonces, eso significa negación. Que no queremos nosotros abrir la boca porque nos da miedo, nos da vergüenza. Eso significa negar a Cristo. Consciente o inconscientemente, estamos nosotros sometidos en una religiosidad, en una religión, donde mientras yo estoy en un ambiente con hermanitos, yo soy una estrella. Pero salgo de ahí, ¿quién soy yo? Tenemos realmente la habilidad para acordarnos lo que hizo Pedro en ese momento. No lo sé. Pero yo sí quiero cada día acordarme de ese episodio para que cuando tenga oportunidad de decir, Cristo salvó mi vida. Porque así lo ha hecho en mi vida. Nosotros no podemos silenciar más nuestra boca. Vemos entonces, amados hermanos, que la vida del Señor, en lo que Él era un Dios, fue difícil. Le ponen la corona de espinas, se burlan de Él, le escupen en su cara, le abofetean, le pegan, le dan 30 latigazos. Estamos entendiendo, hermanos, el dolor físico que Él tuvo ese momento. Unos 30 latigazos que perforaron su espalda. Una corona de espinas que de las sienes le bajaba sangre, dolor. Había dolor físico porque Él no estaba como un espíritu. Él estaba en su humanidad como usted y como yo. Sentía dolor. Y como si esto fuera poco, hermanos, que solamente estoy resumiendo. Cuando ya le ponían en la cruz esos clavos de 14 centímetros que le pusieron en sus pies y en sus manos. ¡Qué dolor habrá sido! Esta semana yo tuve que ir al médico a que me ponga una inyección aquí, otra aquí, otra en el medio y otra acá, porque el dedo no podía yo hacer lo que estoy haciendo ahora. Y esto me ocurre cada año, cada 2 años, pero tengo que ponerme esta
inyección de cortisona, que es lo único que me permite seguir así, me dolía. Cuando la señorita me ponía, yo cerraba los ojos y me ponía un spray, que es esa anestesia. Solo eso me dolió tremendamente. Era semanas antes y me acordaba, decía Señor. Y empezó a ponerme la inyección en un lado, en el otro lado, y sentí un dolor agudo, a pesar de la anestesia que me había puesto este lunes. Y yo pensaba en esos clavos que le pusieron al Señor, versus una inyección que me ponían con anestesia. Podemos entender, hermano, ese dolor tremendo físico que el Señor tuvo, y posiblemente sí. Y se nos cree en nosotros una historia, a veces una historia vaga, que nos olvidamos inmediatamente. Pero así fue el Señor. En la misma cruz Él fue vituperiado. En vez de agua le dieron vinagre. Y cuando Él sentía, hermanos amados, ese dolor grande, Él pudo decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a ese punto, hermanos, de personas que nos han ofendido, de situaciones adversas, para decir desde las entrañas de nosotros: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, ayúdame a perdonar. O Padre, gracias porque ya he perdonado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando ya se acercaba la hora de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se acabó todo esto. Vamos viendo entonces, hermanos, ese dolor, ese sacrificio, ese tormento. A mí no me gusta ver la película Pasión, es muy fuerte, pero sí me gusta ver cada Viernes Santo la película Jesús, que es por Campus Crusade justamente. No me puedo perder eso. Lo vi este viernes, porque anhelo estar en vivo y en directo, mirándole al Señor. ¿Qué es lo que tuve que pasar? Y para mí no hay mejor película que esa de Campus Crusade. La otra es de Hollywood. Para ver realmente, es pura palabra de Dios. Y uno va engendrándose, va encarnándose en ese sufrimiento. Y ahora, ¿qué ocurre, hermanos, cuando nosotros repasamos siempre la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo? Es que usted le ama más al Señor. Amén. Solamente pensemos en esto. Cuando usted se acuerda de las cosas muy lindas que hicieron sus padres, sus hermanos, su familia, quien quiera, se acuerda, viene a su mente y dice: ay, ¿cómo yo recibí esto? Expresa un sentido de gratitud. Dice: no, yo sí me acuerdo que mi papi y mi mami me dieron esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo, etc. Hay una expresión de gratitud. Pero si nosotros, hermanos, podemos entender esto diariamente y repasar lo que a Cristo le ocurrió, ¿cómo no le vamos a amar, hermanos? Y cuando el enemigo nos está empujando al pecado y por una u otra razón le fallamos al Señor, entonces viene a nuestras vidas el Espíritu Santo y nos hace recordar que fuimos comprados a precio de sangre, a precio de dolor de parte de Jesucristo. Amén. Y usted no pierde esa comunión con el Señor porque está pensando en cada momento lo que tuvo que pasar Él para hoy disfrutar de una vida eterna. Amén. Mientras más recuerdo tiene en su vida de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay un amor muy selectivo para el Señor, porque está acordándose. ¿Qué es la Santa Cena? En la Santa Cena el Señor nos está diciendo que nos acordemos de Él. Haced esto en memoria de mí. Y no nos dice una cada semana, o cada mes o cada día, pero nos dice: cuando hagan siempre esto, hacedlo en memoria de mí. Porque era el acontecimiento más maravilloso que podía pasar en su vida. Y Él sabía perfectamente que era la última cena con los apóstoles. Entonces hemos repasado, hermanos, la venida de Él, el sufrimiento del Señor. Pero ¿qué nos ocurre después de la muerte, hermanos, del Señor? A través de la muerte del Señor, mi pecado y su pecado ha sido perdonado.
Aleluya. La enfermedad suya, la mía, nos dice la palabra del Señor, que por sus llagas fuimos curados. Amén. La resurrección nos permite entender que un día vamos a estar en las bodas del Cordero. Aleluya. Yo me entusiasmo mucho cuando puedo recordarme esta parte, hermanos. La resurrección nos da cabida en nuestros corazones para entender cuando Él nos dijo: nunca les dejaré, nunca les desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Usted y yo nunca vamos a estar solos. ¿Ve la diferencia, hermanos, de lo que significa el pueblo de Dios? No sumergidos en una religiosidad, sino en un concepto de relación con el Señor, lo que nos permite estar a nosotros en alegría y en esperanza, en esos momentos turbios, en esos momentos que causa lágrimas, que no sabemos qué hacer, porque hay turbulencia de toda índole, de enfermedad, de finanzas, de trabajo, de no entendimiento en los hogares. Levantamos nuestra mirada al cielo y veremos a Cristo crucificado y resucitado. Eso le da el combustible a usted, precioso, que dice: no es en vano lo que yo he creído en el Señor, no es en vano el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí está la gran diferencia del cristianismo, que realmente ha entendido que Cristo es Dios. Las tumbas de los profetas de las otras religiones están ahí, sus huesos, pero la única tumba que está vacía es la de Cristo. Amén. Su tumba está vacía. El único líder, si usted quiere llamarle, resucitó. Aleluya. Y podemos decir: Él vive en nuestros corazones. Amén. El versículo maravilloso que la pastora ya leyó y que yo les vuelvo a leer es este, el corazón, que a mí me encanta. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Amados hermanos, ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo que usted tiene en su corazón. Ese es el Cristo que nos da esa nobleza de poder seguir perseverando, porque sabemos en quién hemos creído, amados hermanos. No dejemos por alto, por favor, que hoy día que estamos celebrando la resurrección del Señor, nos borre el día de mañana el enemigo. No permitamos eso. Por eso usted vaya repasando, hermanos. Así como cuando éramos en otra religión, repetía yo por lo menos la Ave María 4 o 5 veces diarias, una repetición. Así también repitamos en nuestra mente, en nuestro corazón, estos episodios que llenan de contentamiento y de esperanza, hermanos. Amén. Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Yo les pido en el nombre del Señor, hermanos, que todo lo que han escuchado en esta mañana lo pongan en práctica, porque el Señor está con nosotros aquí y Él está mirando su corazón. Si usted y yo seguimos repasando todo este mensaje para la gloria de Él, para alabar al Señor, para vivir la vida santa que Él quiere, entonces vamos a tener otro estilo de vida, porque estaremos llenos de esperanza, de favor, de amor y de provisión de quien dio la vida por nosotros. Amén. 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 Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por tu mensaje, por lo que nos has dicho, Señor. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para que podamos, Señor, recibir de ti, Señor, la Santa Cena. Y Padre Santo, pongo en tu altar, en tus manos, cada petición, cada deseo de tus hijos que tenemos esta mañana. Tú la conoces, las mías, Señor. Lo pongo en tu altar, en tus manos, Señor, porque somos hijos tuyos que queremos que tú resucitaste, Señor, y que celebramos con alegría de corazón ese acontecimiento. Gracias te doy. Acompáñanos, Señor, en esta distribución de la Santa Cena que hacemos para acordarnos de ti.
En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.